También se ha hablado mucho del tema justamente de eso, de ahorro económico, de la repercusión que podría tener sobre las finanzas de la universidad. No sé si existe una estimación de cuánto podría... En absoluto. Yo la verdad que desconozco realmente cuáles fueron los objetivos que se persiguieron en un inicio con este proyecto. Se han dicho dos cosas muy importantes. La docencia compartida ya la tenemos, sí. Es decir, tenemos departamentos que son áreas de conocimiento transversales y en nuestro caso, por ejemplo, el departamento de anatomía imparte materias en enfermería, en fisioterapia, en medicina, en odontología. Yo el de cirugía al que pertenezco, exactamente igual. Es decir, ese beneficio realmente no puede ser tangible. Cierto es, como decía antes, muy importante si un poco la idea va un poco más allá y hablamos de esas áreas afines, es decir, eso que el Ministerio considera que yo puedo impartir por el hecho de pertenecer al área de conocimiento de cirugía y que en ese sentido, pues, hipotéticamente podría impartir exactamente igual una asignatura de traumatología que una de otorrino que una de urología, como decía anteriormente, lo cual es, desde el punto de vista de calidad, un grave error. Sí que evidentemente puede haber un ahorro más o menos importante en la cuestión del PAS. Puede haber un ahorro en el caso de que algún campus se esté generando y se construyan edificios comunes, cuestión que en un campus antiguo, como es el caso del nuestro, donde cada uno tenemos nuestro propio edificio y algunos de ellos desgraciadamente más lejos de lo que nos gustaría, pues eso tampoco va a significar, no va a materializarse ningún ahorro y puede tener cierta facilidad, no en el aspecto económico, pero sí en el aspecto de gestión, de facilidad de la gestión. Vuelvo otra vez a poner el ejemplo de mi universidad, en este caso, la Universidad de Salamanca tiene 23 centros, 23 decanos representados en algunos consejos, como el de docencia, pues pueden ser en algunos momentos complicados. Si podemos reducir esos 23, como había un objetivo que creo que se planteaba en el dejarlo en 12 o algo así más o menos, pues sí que podría ser desde el punto de vista de la facilidad de gestión. Nunca de ahorro, porque todos los centros, y creo que eso lo podemos comprobar fácilmente, donde en el caso este concreto de las facultades de Ciencias de la Salud se han puesto en marcha, tenemos el decano y luego tenemos los coordinadores de cada uno de los centros específicos. Las juntas de facultad se complican de forma extrema por múltiples razones. Es decir, yo realmente el ahorro económico no lo veo de manera clara y sí puede haber otro tipo de intereses, vuelvo a repetir, como que la docencia sea impartida por áreas afines y que ahí sí que haya un ahorro de profesorado, dada la crisis y la situación compleja que sufren las áreas de ciencias de la salud. Miguel, preguntarte sobre este aspecto, sobre los beneficios a nivel de gestión interna, pero también preguntarte sobre la oposición que ha habido, por lo menos por estudiantes de enfermería o de otras áreas, en las cuales ellos también consideran que van a perder independencia en las estructuras universitarias para pasar a ser un apéndice, entre comillas, de medicina. ¿Consideran que la fusión les podría convertir a ustedes también en una especie de apéndice de otras facultades? Yo no lo veo bien, por eso que decía, porque entonces se desnaturaliza el proyecto del producto final, que es un buen profesional, ¿no? Y creo que no, las facultades pues se estructuran de una manera que lo que pretenden es formar profesionales con un perfil concreto y específico. Cuando tú estás ligado a otras disciplinas, pues la verdad estos objetivos no se consiguen con facilidad. Yo, por hablar también de temas que a lo mejor podemos compartir la estructura, como pueden ser aulas y cosas. Yo recuerdo cuando estábamos en medicina, pues la verdad, yo eso lo viví, porque estaba entonces allí. Aquello era la facultad de Sevilla, yo estoy muy grande, pero era un problema enorme, porque compartir tantas aulas era imposible, a los alumnos les dábamos una paliza impresionante, y al final, ¿qué hicieron? Pues tuvieron que buscar una serie de espacios y hacer aulas. Aquello no fue una realidad grande. Después había profesorado que lógicamente no entendían bien nuestra disciplina, y al no entenderla bien, pues teníamos problemas con el mismo alumno, porque veíamos que no salía con el perfil propio de nuestra disciplina. Y es lo que veíamos, o sea que ventajas nunca se han observado. Ahora sí es posible que haya matizaciones en el ámbito económico que evidentemente se puedan ahorrar, pues yo creo que ya se ha puesto muy bien el decano, ¿no? Carlos. Sí, bueno, siguiendo el tema con el ahorro de profesorado, sí que es cierto que se ha notado en estos últimos años como cuando un profesor se jubila o termina su carrera como docente, no encuentra sustituto. Enseguida se nota que otros profesores tienen que cubrir las horas lectivas que daba ese profesor,
y que cada vez que se va un profesor es un despacho perdido, a nosotros como estudiantes, por ejemplo, hace poco se nos fue una profesora de nutrición y en el departamento de nutrición quedan solamente 2 personas. Entre las 2 personas ya tienen que dar prácticas, teoría, hacer todos los exámenes, corregirlos, y ya no solo en nutrición, sino todas las asignaturas y en todas las facultades donde impartieran ese espacio, porque los departamentos también se han fusionado y ahora es una locura. Como por ejemplo, la rama del Departamento de Ciencias Biomédicas, el cual tengo la suerte de ser departamental, se ve cómo se juntan un montón de profesores de facultades distintas y además, curiosamente, se les distingue muy bien. Muchos vienen en traje y muchos vienen en chándal, entonces enseguida se sabe quiénes son de los de las ciencias de deporte y tienes que explicarles a todos la forma que tienes incluso de evaluar en nuestra facultad de farmacia, o tienen que explicarte ellos cómo organizan los TFGs o qué sistemas de tiempo, que son completamente distintos, y al final te tiras mucho más tiempo durante la reunión explicando a tus compañeros cómo lo hacéis en farmacia para que te puedan dar una opinión o para que puedan ejercer su voto respecto a los temas que se planteen en los departamentos. Además, el ahorro en el PAS siempre... Bueno, sí que es cierto que monetariamente se puede suponer un ahorro, pero el ahorro siempre se acaba pagando y el servicio, cuanto más recortas en el PAS, después notas que se enlentecen un montón los servicios. Nosotros, en el PAS que tenemos en la universidad, por ejemplo, los técnicos de laboratorio son los que más no los que más, pero son un pilar fundamental en nuestras prácticas. Por ejemplo, en galénica, casi el que más sabe, al que más puedes preguntar, sí, es a Martín, nuestro técnico de laboratorio, porque lleva haciendo las prácticas toda su vida y es casi se las sabe hacer de memoria. Y al igual que todo el personal docente, nosotros tenemos una secretaria de decanato que soluciona, cada vez que un estudiante pasa por ahí, el 90% de las veces sale con el problema resuelto. Esa eficiencia, si tienes una secretaria que está totalmente saturada, o si tienes un vicedecano al que tienes que referirte a una persona y luego haces una cadena de que te dirijo al vicedecano y después se te deriva al secretario, al final el servicio falla por algún lado y entonces el ahorro al final se paga. Hemos hablado que quizás este modelo tiene deficiencias o que tiene puntos a mejorar. ¿Consideran que hay algún modelo que quizás pueda sustituirle o que pueda ser como otra opción que ayude a obtener estos resultados que se buscan desde las universidades, pero sin la necesidad de fusionar las facultades? Complicado en este momento, desde luego. Los departamentos, el concepto departamental que tenemos en este momento en la Universidad Española está obsoleto completamente. En gran medida la propia universidad mantiene estructuras, me estoy refiriendo sobre todo fundamentalmente a las áreas de ciencias de la salud, lógicamente, mantiene una estructura que de alguna forma habría que cambiarla. Carlos ha dicho antes una cosa muy importante, la pérdida de plazas de profesorado, la tasa de reposición, algo todavía mucho más importante que la propia tasa de reposición en sí, que es el acceso a la acreditación a las figuras docentes de funcionariado, es decir, titular y luego consecuentemente la de catedrático, están suponiendo graves problemas para los profesionales que se dedican a la asistencia, que en definitiva son aquellos que queremos que transmitan conocimientos. No se va a solucionar por la fusión de departamentos, no se va a solucionar porque los departamentos se modifiquen o porque se hagan fusiones de facultades y, como decíamos anteriormente, que un profesor pueda impartir docencia en varios centros al mismo tiempo. Lo que necesitamos es profesorado especializado, profesorado que tenga acceso a una carrera docente lógica y coherente, al igual que el resto de las áreas de conocimiento, y que por lo tanto vaya adquiriendo competencias a lo largo de su carrera profesional. Yo creo que en estos momentos las facultades de medicina debieran de seguir siendo facultades de medicina, las de enfermería y las de fisioterapia, exactamente igual que las de farmacia y cualquier otra, debieran de seguir teniendo esos objetivos, y esto no significa que, como es nuestro caso, me imagino que en el de otras ciudades ocurrirá exactamente lo mismo, en otros distritos universitarios, se comparta, se ayude, se utilicen clases comunes, se utilice profesorado común. Eso es otra cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con la fusión de centros. Sí, yo poco tengo que decir, porque creo que lo ha dicho absolutamente todo. Estamos en esa línea y desde luego nosotros nos posicionamos claramente, por lo menos la profesión y la disciplina en sí, pues hacia mantener nuestras facultades independientes, y porque efectivamente encontramos mucho más beneficios que ventajas.
que agregar sobre posibles modelos? La verdad es alternativos? que se ha expresado genial. Vamos, la especialización cuanto más especializado sea la educación que recibamos nosotros, más especializados saldremos cuando tengamos que ejercer. Y en un mundo en el que la información y la cultura ha avanzado tantísimo, si no estás especializado en algo, es maestro de todo, al final no sabe de nada. Y nosotros, como estudiantes, también lo que buscamos es que cuando salgamos del grado salgamos con unos conocimientos que sean actuales y que no sea el conocimiento obsoleto que se haya llevado sin actualizar durante todos estos años, que muchas veces, pues como ponemos el ejemplo y que se lo ha oído a algún profesor en nuestra facultad, parece que estudiamos desde Galeno hasta el siglo XX, y del siglo XX en adelante han pasado muchas cosas que, por no tener ese conocimiento especializado, muchas veces echamos nosotros en falta. Habíamos hablado previamente de que estaban también un poco como analizando el resultado que podrían obtener las facultades que se han fusionado, las universidades que han dado este paso. ¿Cuánto tiempo estiman que podría ser prudencial para hacer un balance de...? Yo creo que realmente el balance es muy difícil hacerlo en este momento, pero muy difícil hacerlo porque la crisis sigue estando presente, muy presente. Entonces, el hecho de que no se pueda disponer de verdad de un profesorado cualificado y en un número adecuado hace ya de entrada imposible valorar los resultados y la calidad de esa docencia. Nos pasa exactamente lo mismo con el personal de administración y servicios, imprescindible para que un centro pueda funcionar de manera adecuada. Tenemos unas carencias importantes debidas también en gran medida a la carencia, a la tasa de reposición y a la propia crisis como tal. Y no hay valores económicos y no hay datos económicos fiables en este sentido a los que podamos atender. Yo creo que esta situación que tenemos en este momento, bajo ningún concepto, puede ser utilizada de una forma medianamente coherente para obtener resultados positivos o excesivamente negativos en los objetivos. Desgraciadamente, hasta lo que mi conocimiento alcanza, tampoco ha habido un planteamiento de objetivos claros de qué era lo que se perseguía con este tipo de fusiones. O sea que lo veo muy complicado el que lleguemos a una conclusión en este momento. Miguel, hay nuevos proyectos también como el de la Complutense, por ejemplo, que está empezando, que está diseñando su programa para la fusión de facultades. ¿Tienen alguna idea o alguna medida, alguna propuesta para un poco hacer frente a estas campañas y poder mantenerse de forma independiente? Bueno, sí, la propia manifestación de la Conferencia de Decanos, pues creo que una autoridad pues para poder tener valor lo que dicen, pues se expresan claramente no a las fusiones, y ellos explican mejor que yo, pues lógicamente las pocas bondades que puede generar esta fusión. Pero sí es verdad que posiblemente aplicar un sentido mercantilista, ¿no?, a estas fusiones, pues puede ser que también a veces genere debates determinados y que quizás eso esté más en el ámbito de las universidades privadas, que posiblemente pues vean que esto es posible y trabajen en ello, pero de cuyos resultados, como muy bien ha dicho el decano, pues todavía tendremos que ver cuáles son, ¿no? Pero desde una perspectiva de la corta experiencia que dentro del ámbito de la fisioterapia tenemos, todas las fusiones que ha habido o que se mantiene no son nada buenas. Esto son, digamos, manifestaciones claras que siempre se dicen y que en cualquier facultad o que está fusionada con otra, pues siempre hablan de la aspiración de conseguir la facultad y demás. Es decir, que hay esa inquietud y esa situación, lo cual quiere decir que ya de antemano con la Complutense pues no va a estar, la disciplina no va a estar muy de acuerdo. No. Carlos, desde la representación estudiantil un poco la misma pregunta. ¿Cómo afrontan esta nueva tendencia? La tendencia de fusión de facultades, tanto el plan que está reciente. Yo, siguiendo el planteamiento que tenía, tampoco tengo constancia de los objetivos con los que intentaría enfocar. Desde luego, si es en un ámbito más económico, puedo llegar a entender que siempre el dinero tiene su importancia, poderoso caballero es don dinero, como bien se decía. Pero si lo que quieren intentar como excusa es que los estudiantes que salgamos con una formación mucho más multidisciplinar, este no es el camino. Nosotros
funcionaremos bien como en las asociaciones multidisciplinares cuando empecemos a tener un conocimiento especializado en nuestra rama. Si no, al final vamos a salir todos en la zona media, la campana de Gauss. Vamos a salir todos con el mismo conocimiento y vamos a salir todos con las mismas metas y las mismas aspiraciones, porque al fin de cuentas todos vamos a tener el mismo profesor, vamos a tener las mismas asignaturas y vamos a tener cada vez, con este sistema de ahorro, todo exactamente igual. Y al final la fusión lo que nos va a perjudicar muchísimo es el poder aportar en un campo multidisciplinar nuestro granito de arena. En vez de todos aportar cada uno de lo que sabe, vamos a aportar todos lo mismo. Vale. Para concluir, me gustaría que resumieran cada uno de ustedes en una frase lo que consideran que sería el titular de este debate. Si quiere comenzamos por usted, Miguel. Pues nada, yo diría que la profesión se decanta claramente por tener facultades independientes. Primero, más profesionales médicos asistenciales en la universidad con una carrera docente adecuada y luego hablaremos. Que la especialización en las ciencias de la salud es fundamental y que fusionando departamentos no vamos a conseguir esta especialización que nosotros anhelamos. Perfecto. Agradecerles vuestra participación en el debate y nos vemos en otra edición de los debates de Sanitario 2000.